Bien, continuamos aquí con las sesiones de nuestro curso de resolución de problemas en computadoras a través de la programación. En esta oportunidad les presento lo que son las estructuras de repetición, que son el otro bloque de estructuras que nosotros nos podemos encontrar dentro de un programa. Estas estructuras de repetición las podemos clasificar en dos aspectos: estructuras de repetición condicionales y estructuras de repetición indizadas o indexadas. Dentro de las condicionales se llaman así porque su ejecución van a depender del cumplimiento o no de una condición lógica. Se evalúa una condición lógica y va a estar en función a ese resultado que nosotros vayamos a encontrar. Estas estructuras de repetición condicionales las podemos clasificar en repita mientras con la palabra reservada while y repita hasta con la palabra reservada until. Dentro de las estructuras de repetición indexadas se llaman así porque su ejecución se regulariza a través del incremento automático de un subíndice. Si ustedes se dan a la tarea de buscar la bibliografía de esta estructura de repetición indexada, la palabra asociada para esta estructura de repetición es la palabra for. Dentro de la estructura de repetición, de repita mientras, como parte de la motivación de este tipo de estructuras, su ventaja radica en el hecho de que muchas veces las computadoras o los programas están diseñados, o uno de los grandes propósitos de los software es para ejecutar tareas de forma repetitiva. Por ejemplo, si yo quisiese sumar 10 números enteros, ¿verdad? ¿Cuáles serían las sentencias? Leer, sumar, leer, sumar, leer, sumar. Y tendría que hacerlo tendría que tener al menos 20 sentencias, una de lectura y una de suma. Bien, yo me pudiese evitar estar tipeando todo este tipo de sentencias que son iterativas si lo realizo a través de un lazo de repetición, lo que llaman también bucles o lazos de repetición. Como definición de esta estructura repita mientras, dice o es así: una sentencia o grupo de sentencias se ejecutan mientras se cumple una condición lógica. Si la condición lógica se evalúa falsa, no se ejecuta ningún tipo de acción. Los esquemas de esta estructura de repetición serían los siguientes. En el algoritmo sería algo así como: repita mientras, condición lógica verdadera, ejecute este bloque de sentencias. Y tengo que finalizar o indicar dónde repite o dónde finaliza este lazo de repetición. Comienza acá y termina acá. Este lazo o este conjunto de sentencias es lo que se llama lazo o bucle. ¿Sí? Aquí está la expresión lógica y esto que está acá es lo que se llama bloque del lazo de repetición o cuerpo del lazo de repetición. En un algoritmo, en un diagrama de flujo, sería algo así como esto. Viene el flujo del control por acá, esto indica algún tipo de comienzo, algún tipo de sentencia que va a ejecutarse, evalúo la condición lógica, si la condición lógica es verdadera, ejecuta este bloque de sentencia. Ahora bien, si bien es cierto que el flujo de control viene en este sentido, cuando se van a ejecutar las sentencias, se van a ejecutar en este sentido, de arriba hacia abajo. Y entonces esto lo que va a hacer es un lazo de repetición que se va a hacer o se va a ejecutar de forma iterativa mientras la condición lógica sea verdadera. Cuando sea falsa, simplemente se sale de este lazo de repetición, que es una sentencia de forma iterativa. El esquema del tubo Pascal estaría enmarcado con las palabras reservadas while. While, condición lógica do, begin para indicar dónde comienza y end para indicar dónde finaliza el bloque de sentencia. Estas sentencias se van a ejecutar cuando esta condición lógica sea verdadera o mientras esta condición lógica sea verdadera. Hay que tener cuidado en este aspecto porque si yo coloco el punto y coma acá, estoy indicando que la sentencia comienza acá y termina acá y siempre se va a ejecutar este bloque de sentencia. Este tipo de sentencias son las que se llaman sentencias o instrucciones compuestas. Compuestas en el sentido de que se requiere más de una línea de código para marcarla. Entonces, recalco, esta sentencia comienza acá, while, y termina acá, punto y coma. Entonces no puedo indicarle que esto tiene asignado punto y coma porque la sentencia estaría comenzando acá y terminando acá. El planteamiento para este tipo de sentencia va a ser genérico para las que yo voy a mencionar, las dos que yo voy a tratar acá.
la tarea dice así o la actividad dice así. Diseñe un programa que calcule e imprima la suma de los n primeros números enteros introducidos por teclado. Voy a mostrarles directamente acá el algoritmo de este planteamiento. ¿Cuáles serían las sentencias? Este algoritmo lo llamé yo sumador. Sería leer n y este n me va a indicar la cota la cual voy a tener que estar sumando. Por ejemplo, si yo introduzco n5, voy a sumar los 5 primeros números introducidos por el teclado. Voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si yo introduzco n igual 100, voy a sumar todos los enteros menores o iguales a 100. Eso es lo que me está indicando este n que yo tengo acá, el número de elementos a los cuales yo voy a sumar. Voy a utilizar dos variables para este tipo de estructura de repetición. Una variable que se llama suma y una variable que se llama contador. ¿Sí? Estas variables, cuando yo esté utilizando variables que son productos de acumuladores o sumadores, siempre es bueno desde el punto de vista informático inicializar o hacer lo que se llama una inicialización de variables. ¿Con qué finalidad? Pues con el objetivo de que cada vez que yo ejecute mi programa siempre me esté asegurando de que estas variables estén arrancando desde un valor dado que es 0 y no contenga valores que son producto de corridas anteriores o simplemente lo que yo llamo valores basura que se pueden almacenar en la computadora. Ahora bien, cuando yo ejecuto una estructura de repetición condicional, tengo que darme la tarea de evaluar o de crear cuál va a ser la condición lógica, la cual me va a decir cuándo comienza y cuándo termina el conjunto de sentencias. En este caso, la expresión lógica sería repita mientras contador o control sea menor que n, que es el número de términos que yo quiero sumar. ¿Qué es lo que voy a hacer? A contador le voy a asignar contador más 1. Este tipo de sentencia que yo estoy marcando acá es un tipo de asignación especial. Y si ustedes se dan cuenta, si yo ejecuto esta sentencia de forma iterativa, o sea, la estoy ejecutando muchas veces, se darán cuenta que esto es una expresión la cual lo que está diciendo es hacer conteos de la variable. Si contador está en 0, ¿verdad? ¿Cuál es la sentencia? A 0 le voy a asignar 0 más 1. Es decir, que en una primera corrida, en una primera arranque, este valor arranca con 0 y luego se le asigna 1. ¿Cuál es la otra sentencia que yo tengo acá? A suma, que está indicando en 0 o está inicializado en 0, le asigno 0 más contador. Y como contador está en 1, entonces suma va a tener el valor de 1. Estas dos sentencias son muy importantes y las destaco acá porque son muy utilizadas en el punto de vista informático. Esta sentencia de asignación, que lo que hace es contar de uno en uno, acumular de uno en uno, es lo que se llama o es muy útil para hacer conteos. Y esta sentencia lo que hace es, a suma le asigno suma más contador, es lo que hace es acumulaciones. Entonces son dos sentencias muy especiales utilizadas desde el punto de vista informático. Esta se utiliza para hacer conteos y esta se utiliza para hacer acumulaciones. Hay una técnica desde el punto de vista informático que se llama corrida en frío. Y corrida en frío no es más que poner en una tabla todas las variables que yo estoy haciendo de un algoritmo, las pongo en una especie de tabla y voy ejecutando mi algoritmo de forma manual, con la finalidad de saber si lo que estoy plasmando en mi algoritmo se está realmente ejecutando lo que se está pidiendo. Al final lo que dice es la suma de los n primeros números es suma, y suma al final va a tener el producto de todas las acumulaciones o toda la suma de los n primeros números que se introducen por el teclado. Ahora bien, entonces en el próximo video les voy a mostrar cuál es la traducción de este algoritmo a través del Turbo Pascal. Saludos.